A ver, está. Estamos ya grabando sobre el ayuno. Camila tiró ahí el tema. Así que bueno, no sé si querés arrancar, Camila. Vamos a hacer también vamos a proponer algo nuevo quizá, que lo que vayamos compartiendo estaría bueno probarlo, que todo siempre recaigamos o esté fundamentado como en base de algún versículo, que nos podemos llevar, que podamos anotar, o que podamos justamente indagar si bien tenemos experiencias personales y testimonios que están geniales, también por ahí ser más finos o ajustar un poco más las tuercas, que nos viene bien a todos, en siempre regresar a la palabra y que caigamos ahí y que por ahí no nos perdamos en algo personal, que no porque no sea interesante, sino para alinearnos siempre a la palabra y que nos lleve a leer en la semana. Que bueno, eso como está bueno que, de hecho está bueno, no, hay que hacerlo. Así que cambia ahí si nos querés comenzar y después, bueno, vamos rotando. ¡Ay, me apretás el zapato! Vos la Bueno, tiraste. claro, me tirás la pelota. Bueno, yo escribí algunas cosas para compartirles. Bien, Que, bueno, agarren la Biblia porque tengo versículos. bien, vamos uno por uno. Bueno, yo puse que es el ayuno, ¿no? El ayuno nos ayuda a profundizar la relación con Dios y a buscar una guía y una dirección, ¿no? Nos Ujú. ayuda a clarificar la mente y a enfocarse en lo que es importante. Además que fortalece nuestra relación con Él. Por Claro. eso, cuando ayunamos, debemos determinar un propósito y establecer un plan y orar. O sea, yo creo que cuando ayunamos debemos tener un plan, algo por lo que vayamos a ayunar, ¿no? Y bueno, debemos comunicarnos también, ¿no? Porque seguramente que vamos a pedir, y no escuchamos. Así que cuando ayunemos también debemos escuchar. Un Bueno, motivo, sí, claro, perdón, Camila. sí, Carlos, Que tiene que haber un motivo, ¿no? sí, Motivo. un propósito. Bueno, en los tipos de ayuno, bueno, tenemos el ayuno absoluto, que no es nada. Después tenemos que no podemos ni beber ni comer. El ayuno que solo agua. También tenemos el ayuno de Daniel. No sé si alguien conoce el ayuno de Daniel. Que Por de, de ahí tenés. 21 días solo comía verduras y agua, Daniel. Está en el capítulo 10, versículo Yo tengo 2. uno de Daniel que me parece muy importante, pero ahí después si querés lo tiramos. Dale, díselo, tíralo. ¿Vos, Carlos, tenés alguno? Yo tengo acá el Yo tengo Daniel algunos, sí. 1.8. Pero métanle. Bueno, para mí el de Daniel para mí el troncal es Daniel 1.8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El contexto este es que, bueno, el rey Nabucodonosor los trae a Daniel y a otros más, los trae y le dice, bueno, denle de comer, denle todo lo nuestro, para que estén pipones para enseñarle a los nuestros. Pero ahí, bueno, Daniel, esto de no contaminarse, me parece que eso es vital. Más allá, acá lo ponemos en la mesa, más allá de que sean las legumbres, lentejas, sí, es más que nada, para mí el hecho de lo que hace hincapié acá es el no contaminarse, porque Con esto la comida también, del rey, decía, sí. claro, esto de, bueno, comer y beber es también en un sentido más amplio siempre, ¿no? Esto de, bueno, el pan, de la palabra, es como, ¿qué me meto en la cabeza o qué me meto en mi corazón mismo? No me contamino y supongo hasta inclusive, no está escrito, pero le habrá pasado a José también cuando entró en los egipcios. Él, si bien se mantuvo firme en Dios, llegó a ser gobernador, pero nunca se contaminó y por eso tuvo, hasta inclusive él hizo un ayuno prolongado en ese sentido. Claro, si él no hubiera ayudado, o sea, el ayuno de Daniel fue para entender la visión que Dios
le estaba mandando, digamos, y si él no hubiera ayunado, capaz que no entendía su propósito o la visión que Dios le estaba mandando. Es muy distinto al ayuno que hizo Jesús en el desierto, que él ayunó durante 40 días, que Jesús ayunó para prepararse para su ministerio. Yo creo que cuando ayunamos, debemos tener un plan para saber si ayunamos para ver la visión de Dios, para pedir algo, o como Jesús que se preparó para su ministerio. Porque Jesús ayunó 40 días después de que Juan el Bautista lo bautizó, se fue al desierto. ¿Y cuántas veces fue tentado? A ver si hicieron la tarea. Jesús 3 Tres. veces. Claro. Sí. En la primera, Satanás le pide a Jesús que convierta las piedras en pan. En la segunda, le pide que se arrojara desde el pináculo. El pináculo del templo es un lugar muy alto donde se ve, digamos, toda la ciudad. Y en la tercera le dijo que se postrara y lo adorase y él le entregaría todos los reinos del mundo. Si quieren buscar, Mateo 4, capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4. Y otro, Deuteronomio 6, 16. ¿Para vos tenés ahí el de Mateo? No, yo no tengo, les estoy diciendo que lo busqué. Mateo, ¿cuánto era? Capítulo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pensaba, ¿no? En la primera de las tentaciones fue que convirtiera el pan, las piedras en pan. Qué oportunista el enemigo, porque hacía 40 días que no comía el Señor. Claro, romperle el ayuno. Un detalle, pero cómo apunta a las debilidades, ¿no es cierto? Claro. Cuando te ve débil, va a tratar de castigarte por ese lado. Y bueno, ahí yo creo que cuando nosotros estamos débil y cuando hacemos ayuno, ¿no? Porque nos da hambre, que creo que esa es una tentación. A mí me pasaba los viernes cuando ayunaba, en el trabajo traían todo cosas ricas para comer. Y yo creo que en nuestra debilidad se glorifica a Dios. O sea, en la debilidad, si nosotros logramos vencer la tentación, se glorifica su poder y bueno, y tenemos más claro, ¿no? Para seguir. Mira que, Bueno, perdón, porque me cayó, yo el sábado ayuné todo el día hasta el domingo y el sábado a la noche me invitaban a comer pizzas y le dije que no. te juro. De verdad, ahora me hago el paralelismo, porque de verdad Bueno, me invitaron a comer pizza y digo, y ahí me acordé y fue como, Jesús, sí, Jesús. Y te quedaste sin comer la pizza. Bueno, vamos a comer ahora O sea, el miércoles. el sábado también ayuné y acá en donde estoy los dueños hicieron un bolo de fuga. O sea, un bolo acá muy popular de acá. Y la pinta tenía y yo le dije, a ver, no me guardan un pedacito. Claro. No. Para comer más nuevo. Bueno, ¿quieren? Sí. ¿Quieren seguir leyendo? Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Ahí lo tenés, Carlos. Yo lo tengo, pero no tengo problema en leerlo, pero también lean ustedes también un poco. Mateo, ¿lo tienen ahí, Miguel? Yo lo tengo. Nosotros. Ya te lo busco. Mateo 4 del 1 al 11. Bueno, que viene la tentación. Yo el espíritu para ser tentado del diablo y después de haber ayunado 40 y 48 tuvo hambre. Dice, y vino. Sí. ¿Leo? Sí. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Algo así. Hasta el 11. Hasta el 11 me parece muy bueno. Sí. Bueno, ¿vieron cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios? Se refiere a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. O sea, estaba escrito hacía un montón, no sé cuánto, pero si lo quieren buscar, Deuteronomio 6:16, Jesús le responde con algo que ya estaba escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Sobre estos versículos que leímos hoy, Sí. creo que hay muchísimo como para hablar. Creo que solamente podemos hacer la charla de hoy, de este tema, con estos 5 versículos. Bien, vamos entonces. Acá hay detrás, creo que podemos elegir este, que es bastante completo. Claro. Al principio, vamos a desglosarlo un poquito. Dice que Jesús estaba ayunando Mm, y que al día 40 tuvo hambre. bien. Como bien dijo Carlos hoy, el enemigo se presenta en el momento justo y sabiendo qué nos gusta, qué necesitamos o por dónde podemos llegar a flaquear, ¿verdad? Claro. Creo que lo resaltó muy bien Carlos, que el enemigo es inteligente, esto ya lo veníamos hablando, me parece, en otros momentos. Y entonces cuando le dice, él lo quiere hacer quedar mal, o sea, ataca su ego en principio, el diablo, y le dice, si vos sos el Hijo de Dios. Entonces lo primero que hace es atacar al ego como si fuera un hombre normal. A nosotros creo que lo primero que nos salta, como decimos acá, nos salta la tanada. O sea, lo primero que reacciona es nuestro ego. Eso es lo que hablábamos hoy del ego, antes que se conecten todos. Pasa que vos estás, no sé, esperando el colectivo y otra persona se pasa por adelante y vos ya te querés agarrar la espada. Entonces creo que donde empieza el diablo a atacar es este detallecito. Si vos sos quien decís que sos, atacando directamente al ego de Jesús. Porque hay más, me parece, de 3 tentaciones, hay más de 3 atropellos, digámosle, en estos versículos que leímos. Y con respecto al ayuno, entonces, qué importante es ayunar para fortalecer Nuestra la relación comunión y con lo él. que yo, claro, y también el propósito de ayunar, alinear la voluntad con la de Dios. Entonces, cuando viene esta tentación y salta esta parte de pegarle al ego, ahí es donde al estar en comunión y fortalecerlo con el ayuno, pero previo, mire, qué bueno que está esto que lo detuvimos acá, porque el ayuno no tendría entonces, no tendría efecto, podemos ayunar, si no se lee la Biblia, porque él le responde estando en comunión y por haber estado ayunando 40 días, 40 noches, pero le responde con la palabra. Vos puedes estar ayunando 50 días y 50 noches, pero si no leíste la palabra, no llega a la comunión con Dios porque no converso con él. Pero ahí de hecho, para ayunar y para orar tenemos que tener una disciplina. Debemos ser disciplinados para ayunar, porque
por ahí no funciona, ¿viste? Si uno no es disciplinado, por ahí ayuna y a las 4 horas ya te dio hambre, bueno, ya está, lo dejo acá. Creo que debemos ser disciplinados. A mí me Pero... quedó, sí, perdón. Carlos, No, sí, seguí, Carlos, seguí. No, dale, Camila, termina, por favor. Bueno, que eso, que debemos prepararnos, ¿no? Porque el ayuno es para prepararnos a nosotros hasta que Él venga. No sé si ustedes se acuerdan, creo que está en Mateo, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunan? A ver, Mateo capítulo 9, si alguien lo quiere buscar, Mateo 9, ¿cómo no? creo que era entre el 13 y el 15, más o menos, versículo. claro, ¿para qué van a ayunar si ya estoy acá? Le dice. Claro, que le dice, habla del esposo y del luto, ¿no? Acá Dice, dice el 14. La novia, sí. Claro. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quietado y entonces ayunarán. Bueno, sí. Eso, o sea, nosotros tenemos que ayunar para prepararnos hasta cuando Él venga, porque los discípulos no ayunaban en ese momento porque Él estaba con ellos, pero cuando Él se va, ahí es cuando ellos tienen que ayudar. De hecho, creo que en Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice algo así como, si alguien lo quiere buscar, En Hechos, capítulo 1, versículo 11. a ver, acá está. Los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ah, cuando apenas se va Jesús. Bueno, cuando nosotros nos preparamos hasta que Él venga, porque dice, bueno, que así como Él se fue, volverá, creo que ayunar para acercarnos más a Él es una manera de acercarnos y también creo que en la debilidad de la carne, ¿no? Porque a mí me gusta mucho decir esto, tipo, cuando ayunamos, dejar lo carnal atrás y poner al Espíritu Santo al volante de nuestra vida. O sea, cuando ayunamos, estamos en su presencia, tenemos que dejar lo carnal, todos los deseos de la carne en el asiento de atrás y dejar que el Espíritu Santo esté en el volante. Y después, bueno, último que anoté, uno de Joel 2, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Sí, Por eso pues ahora, dice Jehová, a ver, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ah, mira, tomá. este no lo Bueno, tenía. si bien cité algunos, hay un montón, hay salmos, hay un montón, pero este de Joel me parece muy interesante porque dice, con ayuno, llanto y lamento. O sea, creo que cuando ayunamos predisponemos nuestro corazón y creo que el Espíritu Santo quebranta el corazón nuestro y nada, es muy importante que ayunemos para la comunión con Él. Así que si alguien tiene algo que agregar, después les Sí, paso los versículos. no, que las motivaciones para el ayuno pueden ser muchas, ¿no es cierto? En realidad, el ayuno es como si fuera un complemento de la oración. Es más, van juntos. Esto no está en la Biblia, pero por ahí vale una pequeña anécdota. Hace mucho, cuando recién me convertí, no sabía nada del Evangelio, pero veía que escuchaba que la gente decía que ayunaba. Y le pregunté a un hermano más antiguo cómo era el tema del ayuno. Me dice, mira, si la oración es un cañón, el ayuno es una bomba atómica. Y me quedó grabado ya hace más de 30 años esto, porque se mueve en el mundo espiritual cosas poderosas con el ayuno. Bueno, Sí. pusimos el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús mismo fue tentado cuando fue a ayunar, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, Y después,
Sí, En el ayuno de Jesús me encanta porque, aunque él tenía hambre, que a veces pasa, o sea, a mí me pasaba cuando recién empecé a ayunar esto, de que me daba un hambre, pero como él, ¿no? Porque siendo hijo de Dios, teniendo todo para, igual se preparó y ayunó. Brian dijo una cosa ahí al pasar sobre Daniel, que él dispuso en su corazón no comer las cosas comunes, lo que comían el pueblo donde ellos estaban prisioneros. Claro. Entonces el tema del corazón para el ayuno, ¿no? O sea, qué importante que es, está en la Biblia, ahora tenemos algún versículo para leer, de que hay motivaciones que son correctas, ¿no es cierto? Hay predisposiciones que son correctas y predisposiciones que no, ¿no es cierto? Qué necesario que es tener el motivo correcto y estar en sintonía con Dios, ¿no es cierto? Estar en concordancia, en comunión con el Espíritu Santo. Entonces el ayuno es como que es más poderoso, es recibido por el Señor. Hay un versículo en Isaías 58, lo que es la motivación equivocada. Si quieren yo se los leo para no buscarlo, es medio un poco Sí. larguito. Claro. Pero para que nos demos cuenta de lo que le pasaba al pueblo de Israel, que ellos ayunaban, pero había un problema. Dice así, Isaías 58, del 1 al 5. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y acá viene lo que más es acorde, ¿no? Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Si el pueblo decía eso, ¿no es cierto? Decía, al final ayunamos y Dios no contesta, no pasa nada. Bueno, bienvenido, Nael Bri. ¿Cómo va? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y ahí Claro, ahí contestó, está el error también de que yo ayuno y por eso es como que, bueno, me tiene que dar, me concede, acá yo lo noté, no es para conceder deseo el ayuno. bueno, O sea, acá continúa, dice el Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Pregunta el Señor. Que de día aflija al hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Termina preguntándose eso, ¿no? O sea, en realidad, porque vimos, como decía Camila, en la Biblia nos habla de distintos tipos de ayuno. El ayuno total, ¿no es cierto? Que ni comida, ni alimento, ni agua. El ayuno que es de comida, pero toma agua. El ayuno de Daniel, que él lo que hizo fue, digamos, autolimitarse y decir, voy a comer solamente comidas, no voy a comer manjares deliciosos, ¿no es cierto? Ni tampoco me voy a poner perfumes. O sea, hay distintos tipos de ayuno, pero... Por eso perdón Carlos, por eso yo hice la comparación del ayuno de Daniel y el ayuno de Jesús, o sea, los distintos motivos. Son distintos, claro. El tema es el corazón, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? O sea, ¿y cuál es el motivo? Que sea un motivo espiritual, ¿no es cierto? Como le pasaba al pueblo de Israel, que ayunaban, pero para pedir sus propios gustos, tenían sus propios objetivos, que no eran los motivos de Dios. Entonces yo creo que esa es una clave, ¿no? O sea, más allá del resultado también. Ahí también está la clave, y me parece que ahí también está espectacular el ejemplo de David. Porque David también se manda la macana con Betsabé. Que soy adoradora Por eso fan de David. No, pero Dios más que David.
No, la relación entre David y Dios, digamos, entre ellos. Claro. Está también el ayuno de David cuando está falleciendo o va a fallecer el hijo. Yo ahora escuchándolo también a Carlos, que lo que decía, me imaginaba y trataba de pensar esa situación de él ya sabía lo que iba a pasar porque él se le había mandado y ya se sabía, digamos. Entonces, para mí era ese ayuno, quiero suponer, no sé, yo me imagino, que para tener esa relación con Dios y entender y saber tener esa sabiduría para afrontar esa ida de su hijo. Bueno, para mí acá está genial, le comparto acá me parece impecable también porque, claro, Natán ya le dice que Dios le dice a través de Natán que el hijo va a morir, o sea, tu hijo va a morir, punto. Y él va y ayuna igual. Acá no dice, no está escrito que bueno, que por ahí quería a ver si Dios se piada, a ver si meto algo y porque mi corazón conforme a él, a ver si saco algo. No, tu hijo te va a morir, punto. Pero él va y ayuna, entonces acá en el 16, que es de 2 Samuel 12, 16, que dice, bueno, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró. Esa me parece también clave, como entró en esa, y pasó la noche acostado en tierra. Bueno, en el 18, al séptimo día, murió el niño y temían los siervos de David, claro, porque no le querían decir esto que el otro. Y después, más David, viendo a sus siervos, les pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. En el 20 cambia radicalmente porque entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y lo adoró. Es como, más allá de eso, como el propósito del ayuno es alinear la voluntad con la de Dios, Claro. él ya se había mandado a la cagada, entonces ya se desalineó de la voluntad. Entonces él va a ayunar para alinearse más allá del resultado y sabiendo que el hijo igual iba a morir. Entonces ahí está, me parece que está espectacular este ejemplo que está escrito de que, como decía Camila, profundiza la relación con Dios, es como una alineación y balanceo del corazón para volver a ponerme en eje más allá del resultado terrenal. Sí, bueno, igual también un ayuno que leí en la Biblia fue el ayuno que hicieron los judíos cuando le pidió la reina Esther que ayunaran porque ella se iba a presentar delante del rey, que está en Esther capítulo 4, versículo 16. Los judíos ayunan 3 días y 3 noches. Bien. Y bueno, para que ella se presente delante del rey, no me acuerdo bien los nombres porque vieron que son difíciles, pero habían declarado gobernador a uno y él odiaba a los judíos. Entonces había declarado un cierto día, no sé si alguien conoce la historia mejor que yo, un cierto día para matar a los judíos. Y si alguien conoce la historia de Esther, que ella era judía, o sea, el rey la hizo reina, pero no sabía que ella era judía. Entonces, todos ayunaron 3 días y 3 noches porque ella se iba a presentar delante del rey a decirle que ella iba a morir por lo que habían declarado que ese día iban a matar a los judíos. Y ella era judía. Claro. No sé si alguien tiene esa historia. Y ella pensaba que tal vez el rey, porque en esa época tenías que tener una audiencia para ir a presentarte delante del rey. Y el rey tenía muchas esposas, entonces ella era una más. Y por eso ella dijo, bueno, ustedes ayunen y yo voy a ir, si tengo que morir, que muera, porque se la jugó. Pero digamos, la otra era que si ella no hacía nada, el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Iba a morir. Qué Entonces, valentía, ¿no? claro, Mm. sí. A mí me parece, bueno, y ahí estuvieron todos unánimes, digamos, porque todos ayunaron por un mismo propósito. Ayunar en conjunto está bueno también. No sé si alguien ya ha ayunado con otras personas, han hecho algún ayuno. En mi caso yo no. ¿No? ¿Nadie ha ayunado con otras No, personas? no. Yo no, pero tengo unos amigos que se juntan y son de una iglesia de Uruguay y ellos ayunan todos los lunes.
Ah, mira. toda la iglesia. Y a veces vos decís, porque también hay gente que ayuna mucho, ¿no es cierto? Y es como que tiene una rutina de ayuno, que digamos, por ahí decís, el ayuno generalmente es por causas excepcionales. Vos mirás el pueblo de Israel ayunaba cuando había un drama, por ejemplo, como el de la reina Sí. Esther, otras situaciones, enemigos que venían y amenazaban, ¿no es cierto? Y bueno, ayuno y oración, y se tiraban ahí en el piso y se rasgaban la vestidura y se tiraban arena encima. Entonces, vos decís, ayunar, digamos, metódicamente, ¿no será algo que pierde el espíritu, ¿no es cierto?, de lo que es el ayuno? Pero después Creo, pensando, decís, siempre hay motivos para ayunar. Hay tantas razones para ayunar. Podés ayunar para mejorar tu relación con Dios, ¿no es cierto?, para tener mayores tiempos de intimidad con el Señor, para entender mejor su palabra, para vencer un pecado, ¿no es cierto?, para tomar decisiones que son importantes, que vos decís, ¿para dónde voy? Esas decisiones que por ahí te pueden cambiar la vida. Entonces, yo nunca lo hice, de ponerme de acuerdo con otros para ayunar, tampoco soy un gran ayunador, pero hay gente que sí que lo hace. Y sí, sí, yo lo he hecho. me parece que está bien, es algo bueno. Sí, Está bueno, aparte para ponerlo en práctica. hay un proverbio que a mí me gusta mucho, 28, capítulo 28:5, que habla sobre el entendimiento, y creo que buscar al Señor hace que entendamos un montón de cosas, porque creo que dice algo así como, si alguien lo quiere buscar, Proverbios 28:5, Proverbio 28:5. ay, yo tiro versículo. ¿Quién llega Claro, por ahí primero? si no nos contenemos de versículo, pero le damos, como decía Miguel, una profundidad. Tantos versículos ya, 28. no. Yo recién empiezo y me están llegando versículos y no entiendo nada. Se me mezclan todo. Anotalo. Después lo mirás en Pará, Twitter. pero igualmente sí, anótenlo porque en la semana lo pueden leer. 28:5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Creo que buscarlo a Él hace que entendamos un montón de cosas, así que nada, ayuno, oración y bueno, sobre todo mucha oración. Y la palabra, ¿no? O sea, Leer. Sí, leer para la palabra. la forma de buscar a Dios, porque ahí es cuando recibís de Dios, ¿no es cierto? No, Claro. mayormente. Sí, Hay un versículo en Hechos, es interesante porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pero bueno, Sí, primero que el versículo ese que leyeron ustedes en Mateo 9, Jesús nos dice que sus discípulos iban a ayunar, o sea, está ordenado por Dios, tenemos que ayunar, ¿no? Cuando le claro. preguntaron, dijeron, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y él le dijo, bueno, todavía está el novio entre ellos, cuando el día que el novio se vaya, van a ayunar. Y después, lo que un poco redondeando lo que decía recién, ¿no es cierto? Buscar a Dios mientras se ayuno, ¿qué consiste? ¿Qué hago? ¿Qué actividad tengo? Entonces leía en el libro de los Hechos Mm, los primeros cristianos, ¿no? claro. Perdón, lo estoy buscando. Hechos. Hechos 13, capítulo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2, perdón. sí, Estaban juntos, ¿no es cierto? Pablo, el apóstol Pablo, Bernabé y otros hermanos más eran el inicio de los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto? El Señor hacía poco tiempo que había partido, dejado de estar en el mundo, y arrancaba la obra misionera. Entonces estaban todos reunidos y dice así, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mirá lo que estaban haciendo, ayunaban y participaban. ¿Me estoy escuchando, será? Hola, ¿Me hola. escuchan? Buenas. Hola, ¿cómo están todos mis amados hermanos? Estoy escuchando y no sabía cómo poder hablar con esto del ayuno. Bendiciones de Brasil para ustedes. Buenas. Hablando del ayuno, lo que dijo Camila, del ayuno de Esther,
que ellos ayunaron 3 días porque habían amenazado al pueblo de Israel para aniquilarlos a todos, porque el mejor amigo del rey Asuero, él odiaba a los judíos. Entonces, el ayuno es un acercamiento, sumisión a Dios. Es una forma porque comer no es malo, comer es una bendición. Comer no, es parte de nuestro día a día, ¿verdad? Que no es malo. Entonces, si yo le puedo decir que no a la comida, que es bueno, entonces yo le puedo decir no a una tentación o al pecado, que es malo, que me daña y me lleva a perdición. Entonces, con el ayuno yo le digo a Dios, bueno, dejo de hacer esto que es bueno, que me gusta, que me agrada, como el comer, para estar tiempo contigo, de espíritu a espíritu al Señor. Es un acto de sumisión, es un acto de decirle a Dios, toma tú el control, ayúdame, guíame. Hay muchos motivos de hacer el ayuno y que son de mucha bendición. En el caso de la reina Esther, ella necesitaba una estrategia. Ella necesitaba hablar con su esposo, pero ella no podía presentarse en 30 días delante de él porque ella podía ser muerta. Ella prácticamente al decir que iba a hablar en nombre del pueblo judío, ella se estaba quitando la vida. Ella es como un ejemplo de lo que venía a ser Jesucristo, solo que Cristo sí murió en la cruz y resucitó. Pero Esther iba a dar la vida por su pueblo. Y cuando ella llega delante del palacio, el esposo le dice, Esther, ¿pero qué haces aquí? Ya él sabía que la ley era matarla porque ella no le habían llamado. Era como una falta de sujeción. Pero a ella no le importó, escuchen la importancia, a ella no le importó sujetarse a la ley terrenal cuando su pueblo, ¿verdad? Cuando Dios, que ya viene siendo su ley, porque ella era judía, pero ella estaba encubierta allí, pero Dios hizo todo perfecto, era para esa hora. Y ella le dice, sí, tengo una petición. Y el esposo le dice, pero Esther, ¿qué tú vienes a pedirme? Si quieres te doy la mitad del reino. Y él le dice ella le dice que necesitaba hacer una cena para poder conversar. O sea, Dios le da en este ayuno una estrategia. Él le da una estrategia para poder salvar su propio pueblo. Entonces, el ayuno, mis hermanos, nos sirve para eso. Cuando te encuentras sin salida, no sabes qué hacer, ni cómo hablar, ni cómo, qué es lo que es ayunar. Para que le digas a Dios, Dios, ayúdame tú, guíame tú, ponme tú la gracia. Siempre ella tuvo gracia delante de él. Ve que ella compitió con muchas mujeres para sustituir a la reina Vasti, que era la reina anterior a Esther. Tanto es así que él dejó a la reina Vasti porque ella no se le sujetó. Y pasan años y resulta que la reina Esther vuelve a hacer lo mismo. Resulta que ella aparece cuando él ni siquiera la había llamado. Esto es una historia totalmente que han hecho películas, porque esto es, y ella temblando, porque ella no sabía qué le iba a pasar. Él podía matarla, pero él la amaba. Él la amaba y bueno, Dios le puso la gracia también a ella para que la escuchara. Y al final libró su pueblo y ella quedó como una mujer guerrera, valiente. No siempre es fácil, pues, pero bueno. Es eso, mis hermanos. Gracias. Entonces, para mejorar también la comunicación, podemos decir. Sí. Para afinar ahí, como el oído. Sí, creo que podemos tener a través del ayuno también la revelación, ¿no? De lo que vayamos a pedir o la dirección que queramos. Creo que ahí en el ayuno no vamos a tener una respuesta en el primer ayuno, porque milagros ocurren, pero rara vez pasa. Creo que hay que seguir ayunando y eso. Creo que tenemos la revelación, sabiduría, la conexión con Él. Jesús. A ver, ¿está ahí Jesús? Uy, justo se fue. Yo le quiero hacer una pregunta a todos. Pero bueno, me dio pie y me hizo volver a pensar lo que dijo Naelbri, ¿lo dije bien? Con respecto a lo que quiere decir el ayuno, me encantó esa explicación más como casera para una siempre mortal que está empezando. Gracias por esa definición, pero me dio pie a pensar también otra cosa que hoy, bueno, estábamos hablando con mi hija, que era el ayuno,
¿solamente tiene que ser de comida? Porque yo también leí mucho, y si bien, bueno, yo les decía lo que, pues ya te digo, lo que se me viene a la cabeza de escuchar y deducir de todo lo que hablan, que digamos, lo que había leído decía que no solamente, que generalmente está asociado a la comida, pero como hoy lo dijo muy bien él recién, es algo bueno, que si yo puedo con esto, puedo, digamos, hacer frente a lo malo. Entonces esa me gustó y me volvió otra vez, pero digo, lo digo, no lo digo. Hay ayunos que tampoco, que no necesariamente tienen que ser de comida, sino como dijo ella, algo que realmente a mí me gusta y yo, digamos, abstengo de hacer algo que me gusta o lo que fuere, no comida, sacando la comida, para poder entregarme a Dios, como explicaba recién bien ella, y que bueno, que en ese momento estoy a sus pies, a su servicio, y poder, digamos, llegar a lo que tenga y por qué lo haga, la razón del ayuno, digamos. Pero uno siempre se hace Em, con el tema de la comida. Y por ejemplo, bueno, hoy mi hija, no sabíamos qué otro ejemplo poner, porque siempre está con la comida, y bien dijo hoy que, bueno, a mí me encantó el ejemplo de mi hija sacándolo de lo que es la comida. Ella es bailarina, le gusta bailar, vive bailando todo el tiempo, y dice, por ejemplo, yo podría hacer mi ayuno por algo específico, dejando de bailar una semana. Ponele, Claro. no sé. Entonces, eso sería mi entrega a Dios de algo que a mí, o sea, yo no puedo estar sin bailar, que es mi pasión. Una Entonces, idolatría el baile ya. claro, terriblemente fanática. Entonces, y me encantó ese ejemplo y ahí es como que terminé de cerrar. Porque si no, siempre el ayuno. ¿Y por qué digo esto? Porque es una chica de 19 años que también yo le digo, el ayuno era en ese momento porque estamos hablando en tiempo. En ese tiempo, lo único quizás, porque por ahí no había actividades como ahora, por ahí puedo decir, no uso el teléfono por un mes. No olvido. Claro. Bueno, yo me acuerdo que Brian en un momento dijo, no voy a usar más el celular, me saco de todas las redes, no sé si vos te acordás, me salgo de todo por un tiempo, como para desintoxicar, o no juego a los videitos los chicos de ahora. O sea, venido a esta época donde hay millones de tentaciones, que ya hemos hablado de eso anteriormente, trayéndolo a esta época me pareció un ejemplo espectacular. Porque si bien estamos todo el tiempo hablando de la palabra y obviamente sosteniéndonos en lo que es la Biblia, que es lo más importante que tenemos, también a mí siempre me gusta traerlo a ejemplos del hoy. Que por ahí solamente... Me gustaría aclararte esta parte que es muy importante y que muchas personas se preguntan. Cuando la Biblia habla del ayuno, estar en ayuno y oración, sí se refiere directamente a abstenerse de la comida o bebidas, lo que tú ingieres. ¿Por qué? Porque esto simboliza la carne de nosotros, esta carne humana siempre necesita ese alimento para nosotros tener energía. Cuando tú te abstienes de los alimentos, aumenta la parte espiritual. Te vas a llenar del pan de vida que es Jesús, tus oraciones, tu dedicación al Señor. Ahora, cuando tú dices, puedo dejar de bailar porque es lo que me distrae del Señor, ya eso sería parte de la obediencia, parte de entregarte a Jesús sin reserva. Parece lo mismo, pero no lo es y Dios lo toma en cuenta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es tan importante eso que tú estás diciendo? Porque eso es una ofrenda. Eso que tú estás diciendo es una ofrenda. Cuando vemos el tiempo de Caín, si salimos de este contexto, Caín y Abel, resulta que a Dios le agradó la ofrenda de Abel más que la de Caín, no porque era mucho o era poco, sino por el corazón, la voluntad de entregarle a Dios lo que él amaba, lo que había cuidado por tanto tiempo. Entonces, cuando tú le dices a Dios, oye, yo trabajo por el teléfono, trabajo así, y esto me distrae, pero yo lo voy a dejar, Señor, porque yo quiero dedicar este tiempo para ti. Más que un ayuno es una ofrenda y Dios recibe con el corazón alegre la ofrenda, porque tú estás diciendo, amo a Dios por encima de lo que es mi deleite y Dios te recompensa mucho más. Y ahí es que viene esa llenura espiritual. Pero sí, el ayuno definitivamente es abstenerse, pero si tú también quieres entregar
ofrenda a Dios de decir, bueno, yo quiero ya no bailar o dejar separarme el teléfono, que yo lo hice, yo vengo de dejar 2 días el teléfono, era mucha información, y dedicarlo a Dios, es estar, esas son ofrendas. Y el ayuno es importante porque te alimentas entonces espiritualmente. El ayuno va directamente a que sea más, el espíritu se haga más fuerte que la propia carne. ¿Ok? Eso es algo, es una ley como espiritual. Esto es algo, un misterio, pero es así. Esto es un pacto. De hecho, Jesucristo dijo, no sé si ya leyeron ese versículo, este género solamente sale con ayuno y oración. Pero ustedes saben cuál género él estaba refiriendo. Quizás ustedes piensan que era el demonio que tenía, a los demonios que no podían echar al discípulo, pero no. El género que sale con ayuno y oración es la incredulidad. Si quieren, busca el texto y ustedes van a leer que Dios le estaba diciendo, hombres de poca fe. Él estaba hablando, el contexto es que él estaba hablando de la fe. O sea que Claro. mover la montaña, porque ahí es donde viene el pasaje, que si tienes fe, ¿verdad? Tú puedes decirle a un monte, muévete. Entonces, ¿qué dijo él? Esto se logra con ayuno y oración, porque los discípulos le preguntaron, pero Jesús, ¿por qué tú sí y nosotros no? Si hacemos lo mismo que tú, comemos igual que tú, hacemos, y Jesús le dice, bueno, porque este género solo sale con ayuno y oración. Entonces, hay esa ley que dejó el Señor, esos son secretos que él va dejando así en la palabra de Dios. Entonces el ayuno te conecta directamente con él y tu fe crece de tal manera que no importa qué tamaño sea la montaña, no importa cuál demonio esté, el poder de Dios es más grande y sobrenatural para romper todo eso, mis hermanos. Uy. Y volviendo al otro, a lo de que vos decías de la ofrenda, sería como el sacrificio también que podemos hacer. Sí. Claro, el sacrificio, que está bueno eso. Por ahí yo lo asociaba como una cosa igual, ayuno pero bueno, está bueno dejarlo acá en claro, como dijiste, por lo de la carne, más que nada, que claro, estoy dejando de alimentar la carne justamente para alimentar al espíritu, y qué importante es que si voy a ayunar, no es que no hago nada o me pongo a dormir todo el día, sino que tengo que ir a leer la palabra y estar en comunión, porque si ayuno y no me alimento espiritualmente, tampoco sirve. No Lo sirve. mismo que el sacrificio, si dejo de bailar o el celular, o también puedo hacer un sacrificio o ayuno de personas que no me suman, de vínculos y círculos de personas, pero si después no pongo ese tiempo para leer la palabra o para De estar nada en sirve. comunión, claro, no sirve. No, recordemos que no es pasar hambre, el ayuno debe ser con propósito. La única condición de nosotros ayunar es que tenga un propósito. Por ejemplo, yo voy a ayunar, Señor, porque yo quiero que tú fortalezcas más mi fe. O yo voy a ayunar, Señor, porque yo quiero que me quites toda terquedad que no me deja avanzar. O yo quiero ayunar porque tengo a mi hija enferma y yo quiero que tú hagas un milagro sobrenatural, porque los médicos dicen que no se va a curar, pero yo voy a ayunar para poner mi fe en ti y saber que tú lo vas a sanar, creer. Ahora, recordemos que Dios no quiere sacrificio, dice la palabra de Dios que Él desea de nosotros obediencia. Entonces, a veces podemos vestirnos con falda, con velo, taparnos y todos los días para la iglesia. Y eso Dios no lo ve porque realmente es un sacrificio, es algo que no, pero cuando es una ofrenda que tú le dices, es porque yo te amo, Dios. Es porque mi corazón se quiere rendir a ti. Es porque yo quiero demostrarte, Señor, que el amor entre tú y yo es genuino. Ahí es cuando Dios recibe esa ofrenda. No hacer las cosas para que otros nos vean o para que, piense que estamos más santos. No, eso viene desde el corazón. Por eso que vale más, dice la palabra de Dios, la obediencia. Vale más la obediencia, porque eso es obedecer a Dios. Dios le gusta que andemos en integridad, siempre. Claro, nosotros somos humanos y tenemos que trabajar, tenemos que lidiar con otras personas, tenemos que hacer tantas cosas, pero Él entiende y Él agradece ese tiempo que nosotros decimos, bueno, hoy yo voy a ser obediente y voy a amar a mi prójimo, que mi prójimo no me ayude en nada, Señor, pero yo voy a poner la otra mejilla. Hoy no le voy a contestar a esa mujer en el trabajo porque yo le digo buenos días y ella ni siquiera me responde, Dios, y tú me dices que yo la ame a ella. ¿Cómo puedo amar a alguien así? Es difícil, pero entonces tú le dices, bueno, Señor,
me entrego a ti, voy a actuar como que fueses tú Jesús, bueno, no le voy a decir buenos días igualito, es su corazón, voy a entender que ella te necesita a ti, Señor, ella no te tiene a ti, no tiene luz por ningún lado, porque no es luz, más bien es un fuego, más bien es una tiniebla que cuando ella llega, bueno, pues las flores se marchitan, pero bueno, yo voy a orar por ella, Señor. Entonces, Claro. Dios ama eso, pues Dios ama eso, que nosotros de verdad seamos ofrenda para Él, más que Bien. sacrificio. Está Qué bueno. buen tema para hablar ese de la obediencia. Obediencia. Puede ser La el próximo. próxima. Obediencia. Está bueno. Obediencia. Miguel. No, de acuerdo en todo. Bien. Algo, Jesús, ¿algo para decir del ayuno? A ver, no sé si se me cortará porque no sé si es mi internet, pero yo los estoy viendo a todos pausados, se corta constantemente, me confirman eso, si se escucha bien o no. Sí, se escucha, pero Se escucha el medio entrecortado. ¿Eh? A Lo ver, que ahí. pasa es que estamos usando varios El wifi. bastante Ahí se está. colapsados. Pero confírmame si da para entender o no al menos. Sí, se te escucha. Ok. Bueno, no, me encantó todo lo que pusieron, che. Yo la verdad que realmente estoy comenzando acá la fe. Es más, yo le dije acá, no, me olvidé de buscar algún versículo, ni siquiera me acordaba del tema que habíamos tocado, así que disculpa. Pero sí había escuchado en que es negar la carne para tener un encuentro más espiritual. Bien. Negar la parte física Claro, está bueno. para buscar la parte espiritual. Sí, también no sé si te traerá a colación esto, que no escuché que lo mencionaron, ese sí me lo recuerdo, que menciona que no hay que dejar que los demás sepan que uno esté ayunando, porque es algo entre vos y el Espíritu Santo, entre vos y Dios, ¿no? Que no hagan como los fariseos, entonces buscar que no se los bloque. No sé por qué se me vino ese versículo de acá. que no sean hipócritas, dice. Que no sean hipócritas, sí. Bueno, claro, porque hacer de intimidad, no hacer el show, que le dice que se lave la cara, que es como, dale, no te hagas el pobrecito, estás ayunando, ayuná, está bien, hacelo, pero no des lástima. Está bueno. Sí. Claro, No claro. me acuerdo versículo bien, o sea, no me acuerdo cuál es, pero dice sí, que no sean hipócritas, como los fariseos. Sí. En Está bueno porque Mateo, Jesús le daba a los discípulos, o sea, como que, dale, ahora. No te hubiese estado bueno tenerlo. Le daba un es en cortito ahí, era Mateo bueno 6, todo. 16. Mateo 6. ¿Cuál, Carlos? Mateo 6, 16. Cuando Jesús dice lo que estabas citando vos, Claro. que cuando ayunen no sean hipócritas como los fariseos, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Ah. 16. No sé, Sí. austeros. Leímos Mateo, pero no ya me perdí. 6:16. Y el 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Claro. Es entre uno y Dios, ¿no es cierto? El tema del ayuno. Que es lo mismo en el Mateo 6:6, dice exactamente lo mismo, pero de la oración. Cuando entres en el aposento, Es que es cerrá el todo. mismo, es la misma idea. Claro. Es la misma idea. Sí, igual Cerrá. que
Hay cosas que por ahí se repiten, como con lo que estábamos hablando del ayuno de Jesús, creo que está en Lucas, Marcos y Juan. Mateo. En Isaías, Espera. ¿no? Ah, Isaías también. Después está excelente cómo lo están desarrollando y cómo lo están transmitiendo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 58, Mm, que se había compartido un versículo largo que hablaba sobre la motivación, ¿no es cierto? Que en ese caso tenían una mala motivación el pueblo de Israel porque oraban para su propio gusto, ¿no es cierto? Sus propios objetivos. Pero después, siguiendo un poquito más adelante, si quieren leer un párrafo que habla sobre la motivación que sí es correcta, ¿no es cierto? La que sí es válida. mm, Isaías 58:6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios prefería más que ayuno una actitud piadosa, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y qué importante que, si bien el ayuno para nosotros es un poco distinto, Dios es el mismo y también es necesario que el cuidado personal, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos ese corazón, porque ya creo, me parece, todos de alguna manera mencionamos lo mismo, lo importante es el corazón. Ese corazón para Dios, que ama a Dios y que busca guardar su palabra, esa obediencia, como se habló recién, mm. que es lo que muestra el amor a Dios, la obediencia, porque Jesús lo dijo claro, el que tiene mi mandamiento lo guarda, bueno, el que me ama es ese. ¿Cuántas veces nos cuesta, ¿no? Decir, lo amamos a Dios, pero a veces nos cuesta obedecer algunas cosas. Y bueno, entonces no lo amamos tanto, yo creo. Lo digo para mí mismo, ¿eh? Sí, Como vale sí, más la obediencia. ¿Cómo? el próximo tema, La La obediencia, claro. obediencia. la O sea, es obediencia. como dice acá, en la cancha se ven los pingos. Bueno, los pingos son la obediencia. Los Y el pingos fruto que vas a dar. Así amar que, es obedecer claro, con Dios. claro. Bueno, acá para Naelbri, acá en Naelbri, en Argentina hay un dicho que decimos, en la cancha se ven los pingos, que es, básicamente son los resultados. A veces una persona habla mucho, pero después por tu fruto te van a conocer, pero dicho de una forma argentina. Los pingos serían los caballos. Claro. Los caballos Exacto. serían Ah, los pinos son los caballos. Ah, ok. Claro. Sí, sí, en un lunfardo será. Yo nunca escuché eso, Bray. Sí, pero bueno, somos de la misma generación, o yo tengo un dicho muy... así que ¿Cómo la es el obediencia. dicho? ¿Cómo es el dicho? En la cancha se ven los pingos, o los pingos se ven en la cancha. Es literalmente, por tu fruto te van a conocer, pero argentinizado. Claro. Claro, si Jesús hubiese nacido en Argentina, o sea, hubiese dicho eso. Hubiese dicho eso. Claro. Nueva traducción argentina viviente. Vamos a hacer la Sí, nueva traducción nueva bíblica. ¿Sabes todo lo que se puede hacer? Y hasta inclusive llegaría el evangelio más rápido. La Reina Valera Madera Argentina. Reina Valeria va a ser. Brian 78. Claro, ahí está. Carlos, le ponemos acá todos los. Camila 74. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces podemos hacer como haciendo como una recapitulación o para poner ejes centrales. Está bueno esto que tomo lo que dijo Jesús de frenar la carne y darle más al espíritu, también lo que decía en Albri, que era lo que me preguntabas vos, ¿no, Gaby? Más o menos sería como bajo la carne y levanto al espíritu, pero le tengo que alimentar. Está bueno esto también que dijo Nelvi de no como la comida física del mundo, pero sí como la comida, me alimento más de la palabra. De hecho, Es como,
De hecho, es bíblico. Jesús le contesta al diablo cuando lo tienta, No solo de pan. da el nombre. Cuando le dice, si eres quien dices que eres, haz que esta piedra se convierta en pan. Claro. Jesús hace referencia a lo mismo que dice nuestra compañera. Sí, yo quiero, hablando de eso que el hermano está diciendo, el hermano, ¿cómo se llama? Miguel. 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 O sea, Hermano, ok, perfecto. Cuando Cristo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, que Cristo va en ayuno justamente, dice que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Creo que es la parte de Lucas, busquen esa tarea allí, si es en Lucas o Marcos, pero dicen que cuando ya Jesús habla con el enemigo, con Satanás y lo enfrenta, dice, y vino poder sobre Jesucristo. Vean la diferencia. Cuando nosotros antes de entrar a un ayuno, ve que uno está como que abajo, un nivel muy bajo espiritual. Pero cuando tú estás en un nivel elevado, que ya te has consagrado, que ya Dios te está hablando, que ya tú tienes el pan de vida, llegas a tener una unción. Porque la otra vez yo estaba estudiando sobre la unción y yo decía, uy, si es verdad, no me había percatado, pero ustedes buscan ahí en Marcos, no me acuerdo si es Marcos o Lucas, y se nota la diferencia. Dice, y estaba lleno Jesús cuando fue al desierto, pero dice después cuando regresa ya que enfrentó, le dice, pero vino cargado de la unción del Espíritu Santo de Dios. Vean la diferencia. Si Jesús ocasionó eso, imagínense más cuánto nosotros, mucho más. Pero es como dice la palabra de Dios, no podemos, yo estoy en ayuno, que lo sepa todo el mundo, ¿qué es eso? No podemos decir que estamos en ayuno como que más santo que lo demás. Más bien eso no debe avergonzar, no debe dar pena porque que le estamos restregando a las personas en la cara, que ellos no oran como nosotros, que nosotros somos superiores a ellos, no, de ninguna manera. Quien tiene toda la gloria y toda la honra por siempre es Jesucristo. Cuando nosotros ayunamos, tomamos la decisión de menguar nosotros para que Cristo crezca. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Humildad y hacer. Mira, Cristo no predicó de prosperidad, pero multiplicó los panes y los peces. Cristo no predicó nunca de sanidad, pero Él sanó. Entonces nosotros no tenemos que ver los resultados, sino la intimidad con Dios, el reino de los cielos, y Dios hará. Como dice Él, que recompensará en público. Lo que nosotros ayunamos en secreto en la casa, lo que pedimos a Dios, que nadie se entere. Después lo van a ver por nuestras obras, por nuestros frutos, los caballos. Los pinos. Los frutos del Espíritu Santo. Los pinos, según Reina Valera. El Reina Valeria. Ya va a salir muy pronto. Sí, entonces, bueno, amén. Tenemos que hacerlo en secreto. A menos que sea un ayuno de propósito, que digamos, bueno, toda la gente de Acción de Fe vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios que nos dé más revelación, que nos dé más temas. Eso es un ayuno congregacional, porque entre todos, ¿ok? La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de algo, el Señor va a enviar su respuesta. Entonces, también, pero si es un ayuno que es que tú quieres dejar la música diabólica o algo así, no tiene que saberlo nadie. Eso es nada más usted y Dios. O que yo soy muy carnal, es que cuando yo veo a alguien me entra la lujuria, Dios mío. Yo no tengo que decirle a nadie, mira, estoy ayunando porque yo tengo lujuria. No, esas cosas no se dicen. Era re transparente la persona. Esa es intimidad con Dios. Claro. Es intimidad, porque hay que respetarse uno mismo. Mira, es que Jesucristo nos enseña todo, hasta ética profesional, ética, o sea, todo nos enseña el Señor. Entonces, de verdad que hay que mantener la humildad y que sea Dios que nos añada conforme a su gracia. Amén. Acá lo encontré. ¿Lo encontraste? Está en Lucas, o sea, bueno, no tentarás al Señor tu Dios, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y ahí arranca Jesús, principia su ministerio. Y arranca, es el capítulo 14 de Lucas. El 4 del 1 al 13 creo que habla de Lucas. Sí, búsquenlo, es cierto. Lucas 4, ve cómo dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto fue cuando iba a empezar el ayuno.
Ahora vean cómo regresan, ve, en el capítulo En el 14 del 4. Sí, del 4 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vea que, viste, que fue que, wow, Dios le elevó, imagínate. Y nosotros no queremos ayunar. Claro, porque una cosa por acá lleno del Espíritu Santo después de ayunar. Y después de ayunar, fue lleno. Y pasar la tentación también, porque fue ayuno y superar la tentación. Sí, y se la pató Satanás por mucho tiempo. Ustedes vieron eso sale en otro capítulo. Después que regresa del ayuno, dice, y le dejó Satanás por un tiempo. Sí. Imagínense lo importante que es ayunar. Si hay problemas espirituales en este momento que uno pueda estar viviendo, el ayuno evita ese tipo de cosas que Satanás tiene que huir, porque tu espíritu está tan lleno de Dios que no puede habitar tinieblas. O sea, esto es ley, esto es una verdad. Tú eres luz, no puede haber sombra. Sombra de variación no hay. Dice la Biblia que Dios es así, que en él no hay sombra de variación. Entonces, cuando hay mucha luz y tu espíritu está tan fuerte, no se puede parar ningún demonio delante de ti. ¿Me entiendes? Tienes que huir. Hay las personas que, por ejemplo, son tus enemigos en el trabajo, tu vecina, va a agachar la cara. Ya eso yo lo he visto mucho. Agachan la cara como que no quieren, ¿me entiendes? Por eso hay un espíritu, porque el espíritu que está en ti es superior y tú aumentaste tu nivel espiritual a través del ayuno, porque le dices no a la carne y aumentó tu espíritu. Entonces, eso lo hacen muchos los cristianos cuando tienen problemas con personas o algo, que de hecho el otro que le está haciendo daño le pide perdón. Pero ¿por qué lo hace? No es porque somos poderosos nosotros, no. Es porque el Espíritu Santo de Dios está en un nivel más elevado. ¿Me entienden? Y eso es lo que Cristo quería. A veces no tienes ni que hablar. No tienes que hablar. Dios lo hace todo por ti. Dios lo hace todo por ti. Los demonios huyen delante de la presencia del Señor. Entonces ahí lo vemos. Ahí vemos a Jesús. Ustedes pueden seguir leyendo. Sí. Y, busquen también de ese mismo versículo cuando él va a ayunar. No sé si es en Mateo que dice que y Satanás se fue por mucho tiempo, se alejó de Jesús. O sea que él predicó y no estaba atacando a Satanás. Quienes le estaban atacando eran los religiosos fariseos. Claro, aparte para antes de ministrar se preparó también en ese ayuno. Exactamente. Claro. Bueno, de todos los ayunos que hagamos, el de Daniel, el de Esther, el de Jesús, creo que todos fueron distintos y también para que nosotros tengamos una visión de cómo ayunar. O diferentes contextos. Ah, bueno. Sí, para prepararnos, o como decía, ¿cómo es tu nombre? Así como se escriben ahí. Sí, bueno, como decía, que con un propósito, o ayunar todos en conjunto, que estaría bueno que un día ayunemos todos juntos. Un ayuno no largo, de muchas horas, porque yo no ayuno hace rato. Y no, Camila, mínimo 40 días, 40 noches, ¿qué me estás diciendo? Y nada, como para empezar, como para que no sea muy pesado, claro, podríamos ayunar una mañana, no sé cómo son sus horarios. Bueno, lo puedo poner ahí en el grupo. Mediodía, depende de la hora que te levantes. Si yo me levanto a las 10 de la mañana, no voy a decir que ayuné de 10 a 12. No. Mediodía y mi mañana sería, Camila. Tengo una duda. Señora, ayuné una hora porque te paraste tarde. No puede ser. Claro. Jesús. Tengo una duda. Si el ayuno es, ¿no?, negar la carne, negar el deseo de la carne, ¿no empezaría a contar el ayuno cuando uno empieza a sentir el picor en el estómago y no por las horas que uno pasa sin comer? No sé, es una pregunta que tengo. ¿Cómo? Volví a repetir, porque no sé qué escuchó. Volví a repetir. Que el ayuno empieza a contar desde el momento en que, bueno, ya comiste la última comida, después ya empezás y te pones en plan de no volver a comer otra, ¿no? El ayuno comienza realmente cuando vos comiste la última comida, o cuando tu estómago empieza a decirte, a ver, mandame más, estás necesitando, cuando te empiezan a regurgitar las tripas ahí,
que empezás a necesitar, ahí no sería que uno se empieza a negar porque mientras tanto no tenés ningún tipo de tentación. Tenés el Ahí empieza tu sábado. debilidad. Miguel, para Claro. que Miguel levantó la mano. Ajá. Jesús, yo le voy a compartir mi experiencia. Para mí el Dios es orden. Vos tenés que presentar el ayuno de antemano. Vos tenés que armar el ayuno como va a ser. Vos decís, por ejemplo, yo voy a ayunar, como estamos diciendo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Perfecto, mi ayuno va a consistir en esto. Y en ese tiempo que tengo, no solamente me voy a abstener de comer o de hacer cosas gratas o lo que fuere, que será como será tu ayuno. Aparte de eso, este tiempo lo voy a compartir con Dios. Digo, estas 4 horas voy a ayunar y aparte de ayunar, voy a buscar tu presencia. Voy a tratar de orar, va a ser un día en que yo tenga tiempo, que tenga la disponibilidad, que no me va a comprometer, que no me voy a distraer, que yo me voy a ocupar de ayunar correctamente. Entonces yo, antes de arrancar el ayuno, presento el ayuno. Mi ayuno va a ser así, 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 va a constar de esto y esto, y durante este tiempo yo me voy a encerrar a orar, voy a buscar tu palabra, a buscar tu presencia. Termina el ayuno, llega el horario que me propuse y hago como una entrega del ayuno. En este momento yo entrego el ayuno. Yo por ahí pensé que íbamos a armar tipo una... más o menos un ayuno. Pero creo que entiendo en rasgos que un ayuno se hace de esa forma. Ordenado y presentándolo de antemano, ¿no? Cuando me agarre hambre entiendo que empecé el ayuno. O cuando ya siento que es hora de dejarlo, lo dejo. Porque ahí es donde empieza justamente a disciplinarte. Es donde empieza justamente a tener hambre, donde inconscientemente viene, como pasó a Jesús, que cuando empezó a tener hambre, recién ahí vino la tentación. Claro. Entonces, yo tengo que presentarlo de antemano. Y entiendo que en ese tiempo, y voy a recibir seguramente, voy a tener ganas de comer, me va a hacer ruido la panza, voy a sentir, al principio al menos, ya después no pasa, pero al principio, los primeros ayunos, puede pasar hasta que sentís como que te descomponés, qué sé yo, pero uno tiene que entender que esto es espiritual. El ayuno no es un ayuno natural, no es un ayuno terrenal, que si yo no como durante 3 horas me desmayo. Si yo no sé, hago alguna actividad o en el común del día me despierto, desayuno y si no como en 3 horas me siento mal, me baja la presión. Esto es a nivel espiritual, es otra cosa. Jesús pudo ayunar 40 días y no le pasó nada físicamente, porque es a nivel espiritual. Nosotros no vamos a ayunar 40 días, obviamente, pero quédate tranquilo que físicamente no vas a tener ningún problema, no deberías hasta ni siquiera sentir hambre, porque al principio vos vas a estar enfocado en la palabra. Como dice Jesús, vos vas a tener palabra de vida, vas a tener palabra para alimentarte. Y durante ese tiempo, Dios no te va a mandar a hacer algo que te va a perjudicar. Al contrario, es para fortalecerte. ¿Entendés? Es lo que entiendo como por... Yo hago tal cual vos, Miguel. Yo presento mi ayuno y luego lo entrego. A veces lo extiendo un poco más. Y sí, los primeros ayunos sentí hambre, pero yo creo que eso fue la debilidad. A ver, creo que ahí estamos... a ver de qué estamos hechos. Porque hay gente es que... una práctica, como la oración, no es que te sale en la primera. Después también. No. Por eso entiendo que él Claro. tiene que ir al nivel, y el nivel, al principio uno presenta 3, 4 horas, lo que fuere, pero una vez que se va metiendo cada vez más en el río del espíritu, uno ya empieza a hacer ayunos por ahí un poquito más fuertes, ayunos que en el medio del ayuno voy a orar, voy a interceder, voy a presentar cosas particulares por las que voy a ayunar, y hay veces que esas, como decía bien acá Nadie. Naelbri, por ahí son ayunos institucionales, en donde uno ayuna por una congregación, por lo que fuere, por un evento en especial, que cuando uno va a hacer un evento grande, se levantan muchos principados, muchas cosas que uno necesita ayunar y necesita estar a la altura, como decía bien acá nuestra compañera. Entonces es nuestro espíritu el que calma todo lo otro. Es el Espíritu Santo que baja sobre nosotros y empieza a calmar todo lo otro, limpia los aires, se hacen un montón de cosas que son todas a nivel espiritual.
Entonces, por eso te digo, en principio, despreocupate de la carne, del cuerpo, que no le va a pasar nada, porque esto es a nivel espiritual. En Efesios 6 creo que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, príncipes de las tinieblas. No me acuerdo bien, pero nombra. O sea que no le va a pasar nada a la carne por ayunar. Claro. Y que claro, como vos decías, Jesús, cuando arranca el hambre, vendría a ser como acá. Y cuando Jesús tuvo hambre, ahí aparece, sería como la tentación. Claro. O esto que hablábamos al comienzo, de que justo te invitan a comer pizza. Justo, no me invitan nunca a comer pizza, ayuno y me invitan a comer pizza, pará. Y como, pero bueno, está algo claro, para un poco. Entonces, y sí, es como claro, y como también decía Miguel, cuando presento, porque arranca con oración, arranca el ayuno. Si lo quieren anotar, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse en la armadura de Dios. Claro. Continúa. Así que creo que en realidad estamos luchando contra Satanás también para ser tentados para comer, para dejar nuestro ayuno. Y ahí es cuando mostramos de qué estamos hechos. Entonces, cuán importante, ahí Nelbri, ¿no te escuchamos? ¿Escucha? Ahí va. Ahora sí. No solamente seremos tentados de la comida, escuchen, es que Satanás ni siquiera eso. Es tentado, por ejemplo, que puede usar a alguien que te haga enojar tanto y te vas a sacar del ayuno. Es que alguien va a querer humillarte en cualquier parte. O sea, te van a dar, él te va a atacar donde sabe que te saca de tu temperamento, donde sabe que te va a sacar de tus casillas, por así decir, y de esa consagración al Señor. O sea, Satanás va a querer brindarte ni siquiera la comida, porque podemos aguantar. Nosotros cuando hasta queremos rebajar, nosotros tenemos una voluntad buenísima. Entonces, cuando estamos en ayuno, van a venir ataques, pero como es ataques demoníacos, van a venir es que alguien se va a molestar o tu mejor amigo justamente se va a poner en una situación que tú dices, Dios mío, pero es para sacarte de esa consagración del Señor. Por eso que el corazón debe estar dispuesto, tiene que estar de acuerdo tu alma, tu espíritu y tu cuerpo con el Señor. Decirle, Dios mío, yo te voy a presentar esto, ayúdame. Es más, hay un hombre que le dijo a Cristo, ayúdame en mi incredulidad. Nosotros le podemos decir, Señor, ayúdame, porque esto es por ti y para ti, Señor. Y la Biblia dice que si nos sometemos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Entonces, mirá lo que me pasó, Nael, lo que me pasó a mí el año pasado, era mi segundo día ayunando, estaba en la alabanza de la iglesia. Bueno, en cuestión que se le incendió la casa a mis papás. Mi ayuno terminaba a las 4 de la tarde. Todo esto pasó 11 de la mañana, 7 de agosto, 11 de la mañana. Y yo dije, ¿qué hago? Continúo mi ayuno, se lo entrego, porque es una... ¿Y saben qué hice? Seguí con mi ayuno hasta las 5 de la tarde. Dios, amén. Amén. Esa es voluntad. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero algo dijo Jesús también. ¿Cómo podemos nosotros orar por potestades, principados y demonios? Que es lo que estabas hablando allí, y lo advierte el apóstol Pablo. Dice, primero atad al hombre fuerte. Yo les recomiendo, como dijo el Señor Jesús, que atemos primero el hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? El hombre fuerte que está operando en la región que tú estás allí. Puede ser, por ejemplo, yo estoy en Brasil y yo estoy en una parte donde el demonio y la potestad más fuerte es el adulterio. Es terrible. Personas de la misma iglesia se apartan de Dios y se divorcian y se van con personas hasta brujas. Aquí en la región donde yo estoy hay iglesias satánicas. Yo nunca había visto eso en Venezuela, jamás he visto eso. Pero aquí cerca de mí hay iglesias satánicas que le rinden culto a Satanás, el Señor lo reprenda. Entonces, cuando yo estoy orando, yo lo primero que le digo es, Señor,
Padre, yo te pido que seas tú atando al demonio fuerte de esta región. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ayunando, cuando estamos consagrados a Dios, va a querer meterse el enemigo. Ah, está ayunando, está buscando de Dios. Bueno, vamos con el marido, vamos a quitárselo. O vamos a meterle con el hijo, o que tenga el hijo, ¿me entiendes? Entonces Cristo lo dijo. ¿Cómo puedes sacar, limpiar tu casa? Hasta los mismos demonios que a veces, ¿verdad?, están dentro de nuestro corazón, que el Señor lo reprenda. Tenemos que sacar todo eso. Él dijo, aten al hombre fuerte primero y después los demás demonios, ¿me entienden? Entonces, ustedes si van a hacer ayuno, yo les recomiendo que a lo mejor no conocen cuál es el demonio que opera allí, pero Dios sí lo conoce. Tú le dices, Señor, yo te pido, Padre, que tú ates todo demonio fuerte, que no me acontezca nada, que el enemigo no toque mi casa, no toque mi familia, no toque a mis hijos. Yo me cubro con la sangre preciosa de Jesús. Que no se meta con mi trabajo, Señor. Levanta ángeles y vallado de ángeles con espada desenvainada, porque la Biblia dice que Él nos manda al ángel que acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Entonces, cuando nosotros vamos a ayunar, vean que cuando termina la tentación de Jesús, ustedes leen, dice que ángeles le servían a Jesucristo. Jesucristo nunca estuvo solo, siempre habían ángeles, solamente que Él, siendo Dios en hombre, no iba a estar diciéndole al ángel ahí, porque entonces íbamos a ver como que, bueno, Jesús tuvo más ventaja que nosotros, ¿me entiendes? Pero Él, para demostrarnos que nosotros también podemos, en la oración nosotros decimos, Señor, manda tu ángel. Siempre los ángeles están presentes, ellos están al servicio de nosotros. Y como nosotros no vemos las regiones celestiales, pero los ángeles sí, el Señor manda a sus ángeles, dice que los guarden de todo el camino. Y si leen el Salmo 91, Dios siempre tiene cercos alrededor de nosotros. Y decirle, Señor, yo voy a entrar en un propósito de ayuno, pero yo te pido por tu gracia y tu misericordia, que tú guardes a mi familia, que tú guardes mi cuerpo, que tú guardes todo lo que tú me diste, Señor, que el enemigo no me toque, Señor, y líbrame de caer en tentación. Esa oración nos la enseñó Jesucristo. Él dijo que oráramos así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Imagínense la importancia del reino de los cielos aquí en la tierra. Tú y yo estamos llamados a ser posicionados, a gobernar, porque aquí este mundo, aunque operan los demonios, ellos no se casan ni engendran hijos, ¿verdad que no? ¿Quiénes son los únicos que se casan y engendran hijos? Nosotros los humanos, porque el Señor nos dijo a nosotros, a Adán, le dijo, tú te señorearás. El hombre está para subjugar la tierra. Entonces, ustedes no tienen que temer, no debemos de temer. Nosotros debemos saber que nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo en la tierra. Entonces, nosotros somos los que debemos gobernar. Y el demonio y todos esos demonios son usurpadores. Ellos tienen que salir. Más bien, los demonios tienen que huir. Que cuando usted comience ese ayuno, ellos salgan volando todos esos pocos demonios, bien lejos de nosotros. Porque ahí está la autoridad. Tú representas la autoridad de Cristo en la tierra. Y los demonios tienen que huir. Dice que los demonios tiemblan delante del Señor. Cuando un hijo de Dios está en ayuno con propósito, el demonio tiene que huir y está vencido en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, eso atesoren en tu corazón, de orar, de invocar ángeles del Señor y poner así a Satanás, correrlo de una vez. No me tocas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, fuera todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad. Conmigo no, ninguna más forjada contra mí prosperará. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Ustedes tienen que tener, ese es Isaías 54:17, que dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y condenamos toda lengua. ¿Por qué? Porque tú puedes estar ayunando y alguien te puede estar calumniando. Alguien puede estar tramando, ¿me entiendes? No solamente tenemos lucha con las huestes. Hay personas que son malas, que pasan el tiempo pensando en hacer maldad. Yo siempre cuando oro también eso, pido que sus ángeles estén alrededor de mi casa, alrededor de mi hijo, y que nos cubra con aros de fuego. Pero bueno, en ese momento no sé qué fue lo que pasó, pero... No, fue una prueba. Fue una prueba. Dios manda pruebas así. Recordemos que Job también
era santo. Esto es otra cosa. Hay personas que pasan por situaciones que no es porque Dios lo permitió. Entonces debemos tener discernimiento. Job era perfecto. Más bien todo lo que le pasó es porque era perfecto. A veces el enemigo te quiere acusar. Ay, seguro que te pasó esto, que tu hijo se enfermó o qué, porque tú estás en pecado. No, señor. El único que acusa es el diablo. Job era el más santo y le vino muchas cosas simplemente porque él tenía que demostrar la fe que tenía en el Señor. Entonces, por eso hay que pedirle siempre fuerzas a Dios. Señor, dame fuerza. Dame Yo me fuerza. acuerdo que llamé a la pastora de Bariloche, ¿viste, Brian? Sí. Y ella me dice, porque le digo, estoy en ayuno, ¿y sabes lo que pasó? Y ella agarra y me dice, mira, si querés entregar tu ayuno, entregalo, pero esto es una prueba. Bueno, gloria a Dios por eso que después pudimos, con los hermanos de la iglesia, ayudar a mi mamá y a su pareja. Pero ustedes no saben, yo lloraba, me acuerdo, porque se incendiaba la casa y yo estaba ayunando, y esa fue una prueba muy dolorosa y grande. Pero la superaste. Y ahora, hoy eres testimonio, eres testigo de que siempre habrá una salida, siempre podemos seguir adelante de la mano de Dios. Y que aunque pasen cosas, porque Dios nos dijo que no nos iban a pasar cosas, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, está quieto, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el Señor te dice está quieto, no es estar quieto de que seas pasivo, sino estar quieto de creer en Él, que Él aún en medio de la adversidad, Él va a responder, Él va a salvarnos. Recordemos que Cristo es nuestro Salvador, no solamente salvación, mira, Dios es eterno, Jesucristo es eterno, y cuando decimos que Cristo es nuestro Salvador, no es solamente porque después de esta vida tenemos una eternidad con Él, sino porque en el día de hoy Dios nos puede salvar de situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, situaciones de peleas, de confusiones. Dios está siempre atento a cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador de aquí a la eternidad. Y nosotros gozamos de esto. Podremos pasar, ¿sabes? Pablo dijo, ¿cómo fue? Destruidos pero no acabados. Claro, como que siempre está ahí un pelito más arriba. Sí, Te quejas por una pizza, Brian, dale, por una pizza te quejas. No, bueno, esa fue la primera vez, pará, vendrán otras tentaciones. Sí, entonces... Lo mío fue así, un cachetazo, Claro. No me voy a olvidar más, estaba orando en mi casa y de repente me llama mi mamá, yo siempre pongo el celular en silencio, y me dice, bueno, yo le digo, papá, la pareja de mi mamá, y me dice, papi salió para allá porque se está incendiando la casa. Y yo dije, no. No sé, me acuerdo una zapatilla de cada lado, de cada par, y salí, y llegué y se estaba incendiando la casa y yo estaba parada así, y dije, estoy en ayuno. Y bueno, fue una prueba, un cachetazo ahí. Pero tú Así que no te quejes por una pizza. No entregaste el ayuno, pero véanla a ella ni siquiera entregó el ayuno, ella dijo, pues no, viste, esa es la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Solamente Amén. los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y qué bueno que estuviste allí con tus padres, eso los honraste, tu presencia al estar allí, y me imagino que oraste también por esa situación. Sí, y bueno, estuvimos ahí revolviendo escombros, se perdió absolutamente todo. Dios mío. Y pero están sanos, tus papás, los dos están vivos. Sí, sabes que fue por un cortocircuito, gracias a Dios. Ellos hacían media hora que se habían ido. Dios, mira, vale más la vida que, oye, que cualquier cosa. Dios. Pero esa fue la prueba más grande, fue cuando yo estaba, ahora si bien me había apartado un poco, pero en ese momento yo estaba con mucha búsqueda del Espíritu Santo, y ahí vino la prueba. No me voy a olvidar nunca que llamé a esta pastora y le dije, mira, y me dice, si vos querés entregar el ayuno, Dios lo va a entender, qué sé yo. No, dije, ahí está, con autoridad, y bueno. Doble prueba, porque si doble prueba, si la pastora también te dijo eso, como sí, doble prueba. Dios te preparó, Camila, porque eso iba a pasar. Dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice a lo que predestinó. O sea,
Nosotros estamos desde el corazón de Dios. Eso iba a pasar igualmente, pero hubo algo que cambió. Pudo haber sido las vidas de tus padres que se salvaron. Entonces hay cosas que nosotros no conocemos, pero que el Espíritu Santo sí. ¿Qué te motivó a ayunar a ti en aquel entonces? Quizás En eso fue... En aquel entonces yo participaba en la alabanza de la iglesia y bueno, estábamos ayunando por santidad. Y bueno, y ahí vino la pruebita, o sea, a mí me tocaba 2 días, nos íbamos turnando, o sea, con los músicos, digamos, y nos íbamos turnando para ayunar. Y bueno, en ese momento yo estaba ayunando con el líder, digamos, y ahí vino la parte del... Bueno, imagínate que no hubieses ayunado, hubiese pasado una peor desgracia. Pero el Pasa Señor, que misericordia. cuando servís a Dios, ahí empiezan las pruebas. Cuando vos empezás a servir y encontrás tu propósito, y ahí empiezan las pruebas para ver, como te digo, de qué estamos hechos. Sí. Y cuando empiezo a evangelizar, tuve pruebas. Cuando empiezo con el tema de la alabanza, me está llamando mi jefe, esperen. Ay, vale. Bueno. Bueno, buenísimo. Entonces vamos acá haciendo como el cierre. Si no le vamos a pegar hasta la... Todo bueno, gracias Naelbri por sumarte. Ya te tenemos acá todos los martes. Fija. Naelbri. La próxima para la obediencia ya está. Bueno, me tengo que ir yo, Bray. Ahora, Así que hacemos una foto. Siempre nos sacamos una foto. le sacamos Hacemos la lindo. 1, a la 2, a la 3. Sí, somos lindos. No, se cayó el celular. A la 1, a la 2, a la 3. Va, ahí está, genial. Bueno, Chao. Cami, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, perfecto. Entonces, para la próxima obediencia. Para la próxima obediencia, lean todas las semanas y ayunen. Si ayunan, mándenlo al grupo. Está bueno eso también. Y vamos hablando ahí de cómo va sucediendo todo. Y para la próxima, la obediencia. Y lo que quieran traer también, le mandamos para compartir. Así que después, bueno, si es necesario, hacemos otro de ayuno. Pero también está bueno que de lo que haga cada uno, o sea, que ponga en práctica realmente. Prometo ser obediente, dice Jesús, y acordarme de traer temas. Joya. Para la próxima tenemos obediencia, así que si querés traer un versículo y te lees una parte, ya es un buen arranque. Empieza Jesús en la próxima. En la próxima empieza Jesús con la obediencia. Así que bueno, muchas gracias. Carlos, ¿algo por decir? No, nada, me estaba apoyando. Bueno, gracias, Naelbri. Gracias, No, Miguel. los invito a que nos sigan en Palabras Sazonadas. No sé si han visto la participación de Brian. Mañana comenzamos la campaña de Volviendo a las Sendas Antiguas. Y eso trata sobre eso, el corazón a Dios. No se trata de apariencia, el corazón al Señor. Entonces es a las 7 de la noche. Si tienen un tiempito, vamos a estar hablando un tiempo corto sobre eso en el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, le envío un abrazo, los quiero mucho. Gracias. En el amor fraternal del Señor, los cubro con la sangre preciosa de Jesús y que bueno, tengamos una semana súper bendecida, súper en obediencia a Dios y que Dios nos pueda seguir revelando su misterio del Evangelio a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Naelbri, ¿querés hacer la oración de cierre? Bueno, vamos a orar. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar, Señor, y leer tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado celestial. Gracias, Jesús, porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor. Gracias porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Hoy te bendecimos y te honramos, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Yo te pido que bendiga a cada uno, Señor, de los oyentes, a cada uno, Señor, de los que buscan tu palabra. Dice tu palabra que el que escucha tu voz, Señor, es porque es tuyo, Padre. Así que somos tuyos, escogidos, Señor. Permítenos y danos la fuerza, Señor, para continuar en este camino, Padre. Danos la fuerza, danos la revelación.
Purifica nuestros corazones, Señor. Transforma todo corazón de piedra en un corazón de carne, Señor, y que podamos ser agradables delante de tus ojos. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu gracia en cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Jesús, si alguien tiene la necesidad, Señor, de provisión, que seas tú proveyéndole. Si alguien necesita sanidad, que seas tú, Señor, sanándole. Si alguien necesita paz en esta noche, yo te pido que seas tú dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que seas tú, Padre amado, recargándonos, llenándonos de gozo, de paz en el creer, Señor. Llénanos de coraje cada día, Señor, y ser esforzado y valiente como Josué, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno. Dale un sueño reparador. Que puedas tú, Señor, aún hablarle, Señor, de noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Envía a tus ángeles, Señor, con espada desenvainada, que hagan, Señor, vallados alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Y que mañana sea un día de éxito, un día de bendición. Ponemos nuestros planes en ti para que en ti tenga éxito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias. Nos Vamos con todo y Nos a vemos. leer la Biblia. Amén. Nos vamos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Nos vemos. A ver ahí. Me encanta la Venus.